Mariana. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación y en el aniversario del Colegio Mexiquense. De verdad es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación, a Verónica también por la organización. Y el día de hoy, bueno, se nos ha pedido platicar un poquito sobre los retos de las revistas electrónicas, al menos es el nombre de la mesa, ¿no? Entonces, a mí cuando me llegó este título de la mesa me pareció muy atractivo porque tengo mucho tiempo, bueno, algunos años a partir de la actividad que hemos desarrollado en Redalic, de asistir a congresos de editores. Y muchas veces vemos los mismos problemas y un poco las mismas quejas y un poco las mismas situaciones equivalentes, no solamente en nuestro país, sino en muchos países de América Latina. El hablar de retos implica adoptar una posición crítica desde muchos sentidos, que es un poco lo que voy a presentar el día de hoy. Mi presentación no es demostrativa, no vengo a hablar en este caso de lo que hemos trabajado o de los logros que hemos tenido, ¿no? Vengo un poco a mostrar reflexiones, de hecho pido disculpas si en algún momento esas reflexiones son un poco incómodas, pero creo que es muy buen momento y es aprovechar estos espacios es muy importante para poder identificar no solo estos retos, sino muchos riesgos, problemas que están definiéndose no solamente desde la parte de la edición de una revista científica de manera general, sino desde también del acceso abierto, también de los del sistema de comunicación científica como tal, y sobre todo de la ciencia latinoamericana y particularmente de las ciencias sociales en América Latina, que no debemos olvidar que ese es uno de los puntos a discutir en este evento. Entonces, quisiera abordar todos estos retos que van en muchos de estos sentidos, desde el punto de vista de Redalic, pero también desde el punto de vista del contacto que hemos tenido con los editores y de cómo hemos sido testigos de la evolución del acceso abierto en nuestro país, si le podemos llamar evolución, ¿no? De las tecnologías aplicadas a la publicación científica y de la tarea editorial y de la comunicación científica en general. Entonces, desde ese punto es que quiero abordar este tema. Primero quisiera comenzar un poco resaltando que nosotros estamos inmersos en un ecosistema desde América Latina que se diferencia totalmente del ecosistema de acceso abierto del norte, ¿no? Es decir, el llamado sur global, evidentemente en el acceso abierto se manifiesta muy claramente. Sabemos que en el norte global, en Europa, Estados Unidos, vemos que funcionan con grandes ganancias las editoriales comerciales. Tienen una forma, y con ello no quiero decir que esto, no estoy de alguna forma denostando este tipo de editoriales, lo que estoy diciendo es que es otra forma de operar totalmente. Y del lado del sur global tenemos editoriales universitarias, tenemos en las instituciones que se dedican a hacer investigación, a hacer docencia en los países de América Latina, la tarea editorial, que muchas veces o la gran mayoría de las veces no es una tarea profesionalizada, es una tarea que no se hace con un tiempo específico, no se asigna como tal un puesto que de alguna manera tenga una remuneración por ello, ¿no? Se hace como un trabajo extraordinario, algunos puntos generará por ahí, pero en realidad no es algo que sea una actividad profesionalizada. Sin embargo, está en control de la academia, eso es importante resaltar. Es de alguna forma propiedad de la academia, es dirigida por la academia y es liderada por académicos. Eso es un punto, una fortaleza fundamental de la región. Por otro lado, tenemos grandes amenazas, y no voy a ahondar mucho en el tema porque no me da tiempo, pero tenemos diferentes valoraciones que se asignan a lo que hacemos en el sur, dependiendo de las interacciones que tenemos con el norte global. Por ejemplo, es altamente valorado, y todos lo sabemos, publicar o citar revistas del norte, ¿no? Es muy poco valorado publicar en revistas de la región o citar revistas de la región. Sabemos que como investigadores siempre es muy, nos dan más puntos en el CONACYT y en el SNI por publicar en revistas que le llaman internacionales, cosa que hay que ver exactamente qué es internacional y esa es otra discusión, ¿no?
Y yo añadiría a estos valores también los que legitimamos como editores, ¿no? Y me incluyo porque lo escucho también todos los días, ¿no? Es decir, es altamente valorado estar en las bases de datos de corriente principal y pocamente valorado estar en sistemas regionales, ¿no? Entonces, de alguna forma, todos contribuimos a la legitimación de estas interacciones en donde privilegiamos o lo que vale es lo que está en el norte versus lo que está en el sur, ¿no? Entonces, aunque implementamos dos ecosistemas totalmente distintos, por un lado en el norte, en control de empresas comerciales y en el sur, en control de la academia, cualquier decisión que se tome en el norte impacta totalmente en el sur y muchas veces pareciera que estamos como en una discusión local y que lo que sucede en el norte pues no existe, ¿no? Y en realidad cualquier movimiento que haga Elsevier nos va a afectar a todos desde nuestro bolsillo como investigadores, como editores, como, bueno, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando, ¿no? Y eso implica muchos retos para nosotros desde muchos puntos de vista. No en vano, por ejemplo, aquí vemos una publicación de The Guardian, no en vano, en Europa se están dando cuenta que es momento que los académicos o la academia recupere el control de las revistas científicas, ¿no? Esta es una nota, pero en realidad es todo un movimiento en donde Europa está proponiendo generar una infraestructura que desde la academia pueda controlar las revistas científicas. De alguna forma toman de referente a América Latina al respecto. Sabemos que no lo tenemos resuelto en América Latina tampoco porque tenemos otros problemas, pero de alguna forma Europa y Estados Unidos se están dando cuenta que es la única manera en que pueden cambiar la comunicación científica y que no se rija por reglas comerciales, sino que se rija por reglas que tienen que ver con el desarrollo de la humanidad o el desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces, de alguna forma en Europa y en el norte global están pidiendo recuperar ese control y en América Latina lo estamos perdiendo, ¿no? Eso es algo sumamente paradójico. Nosotros nos invitan mucho al norte a hablar de por cómo funcionamos también en América Latina y cuando nos felicitan yo digo, no nos feliciten, en realidad lo estamos perdiendo, ¿no? En realidad no es algo que estemos fortaleciendo, todo lo contrario, ¿no? Creo que más bien estamos tratando de imitar muchas veces el modelo del norte, ¿no? En América Latina el ecosistema de acceso abierto, y eso es muy importante comentarlo y es algo digno casi de presumir en otras regiones del mundo, funcionamos como un verdadero ecosistema que se compone como de diferentes capas y eso no hay que olvidarlo. Digamos, en la parte base, en la parte fundamental de este ecosistema en América Latina, tenemos a todas las revistas científicas funcionando con software, en este caso abierto, como principalmente el Open Journal System, que cubre sin duda una parte importante de la gestión editorial, aunque las menos de las veces se ocupa como un gestor editorial. Ya decíamos que muchos editores son fans del Quick Submit, ¿no? Que en realidad es subirlo rápido y ya está, ¿no? Pero bueno, al final eso es en la base de este ecosistema están las publicaciones científicas con este tipo de sistemas, pero después tenemos un conjunto de actores en América Latina que aportan a todo este proceso de distribución editorial, de visibilidad, de impacto, de generación de métricas y abonan en este ecosistema, cosa que no sucede en el norte. En el norte tienen empresas como Elsevier que hace toda esa tarea que ya no hace la revista o simplemente hacen el 100% de la tarea que realizaría un editor. Aquí no, aquí trabajamos de una manera más colaborativa, si lo queremos ver así. Entonces tenemos, digamos, en una capa, llamémoslo así, por encima de las publicaciones científicas, los portales de revistas, ya sea institucionales, por ejemplo, los repositorios institucionales cumpliendo una función, y encima de todo ello, plataformas que agregan o de alguna forma coadyuvan a la edición, como lo es Cielo, Redalic, Latindex, Claxo, todas estas plataformas que de alguna manera damos valores agregados a ese proceso de difusión de la ciencia. Entonces, no olvidemos que este sistema se compone de muchos actores y que todos estos actores juegan un papel. Por eso, un poco, yo les dejo esta pregunta. ¿Por qué en Europa o Estados Unidos? Y esta pregunta no la hice yo, esta pregunta nos la hizo un alemán que visitó la UAM hace algunos años. ¿Por qué no existe un Redalic o un Cielo en Estados Unidos o en Europa? ¿Por qué no existe? Pues porque no tienen esa necesidad, porque hay empresas comerciales que se dedican a todo lo demás, y ahorita voy a un poco a enfocarme más en esta pregunta, ¿no?
En América Latina tenemos un ecosistema que le hemos llamado la Vía Dorada, en donde todos estos actores que acabo de mencionar tienen un conjunto de revistas, tienen un conjunto de valores agregados, como ya lo comentaba, cada uno desde su frontera y desde la forma en cómo visualiza estos aportes, Latindex haciendo un catálogo de revistas que nos permitan una referencia acerca de lo que existe y de qué es de calidad y no. Redalyc en muchos otros sentidos que ahorita voy a abordarlo, desde métricas, visibilidad, interoperabilidad, aportando esa, digamos, capa adicional a las publicaciones científicas. Cielo, desde su incursión en el XML, también lo está haciendo. Claxo, desde su forma de visualizar el acceso abierto y de difundirlo en América Latina. Por otro lado, tenemos la Vía Verde, que también tiene múltiples actores, en donde hay repositorios a nivel institucional, ya nos comentaba la compañera Lisbeth en el caso de la UNAM, todos de alguna forma contribuyendo a este ecosistema abierto. Tenemos repositorios disciplinares, tenemos mandatos nacionales, al menos tenemos en América Latina 3 mandatos nacionales. Sin embargo, tenemos un conjunto de debilidades, y eso es importante, y hablando de retos, porque de hecho esta mesa se trata de plantear retos, tenemos políticas de acceso abierto sumamente débiles. En las instituciones que tenemos mandatos, como es el caso de nuestra universidad, por ejemplo, donde yo estoy, tenemos un mandato que no es mandato, ¿no? Que es una recomendación. Y lo mismo sucede a nivel nacional, tenemos una ley de acceso abierto que tampoco es vinculante y que de alguna forma no ha cumplido como tal el objetivo de llevarnos hacia una ciencia abierta o hacia un conocimiento abierto, ¿no? Entonces, tenemos esos mandatos, pero son políticas débiles. Tenemos sistemas de evaluación que, como ya decía, premian la publicación en revistas internacionales y conceptualizan una revista internacional como una publicación en inglés, cuando sabemos que muchas veces puede perder incluso impacto una investigación si se publica en inglés, si es que no es pertinente por el tema propio de la investigación. Privilegian la publicación en bases de datos de corriente principal, cuando también sabemos que si publico en inglés y en una base de datos que no puede acceder un colega que quiera realmente utilizar mi investigación, pues entonces lo que estoy haciendo es restringir el acceso, lejos de favorecerlo, ¿no? Tenemos el riesgo de perder temas regionalmente relevantes. Hay muchos casos, como el caso del ébola, el caso de Chagas, etcétera. Tenemos indicadores de acceso abierto que aún no se usan y que no vemos por dónde se usen, ¿no? Para la evaluación de la investigación o para la evaluación de las métricas. A mí me sorprende y un poco, bueno, lo voy a comentar desde el punto de vista como profesora investigadora de la facultad en la universidad, que cuando asistimos a los congresos de editores, las revistas hablan de cuántas medallitas tienen, ¿no? Es decir, en cuántas bases de datos estoy, ¿no? Y olvidamos totalmente que no sé cuál es el hallazgo importante que de alguna forma ha sido publicado por la revista, cuáles son las contribuciones, cuál es la comunidad de académicos a la que está atendiendo, etcétera. En realidad parece que vemos como un saco de coronel con muchas estrellitas y olvidamos la esencia, creo yo, de la revista. Entonces, hay indicadores alternativos que nos dan esa otra forma de visualizar a las publicaciones, pero que son totalmente ignorados, ¿no? Hay políticas de investigación y agencias de financiamiento que son influidos por iniciativas comerciales. Vemos en el CONACYT, en donde son consultores externos los que definen la forma de evaluar a las publicaciones o la forma de evaluar a los académicos, y no es la academia quien está proponiendo la forma en que deberíamos ser evaluados. Y también no hay una alianza regional formal. Entonces, de alguna forma, somos muchos actores y muchas veces estamos muy preocupados por pelearnos entre nosotros, ¿no? En vez de estar preocupados por los verdaderos riesgos y problemas que al menos yo visualizo en la región, ¿no? Creo que una alianza formal, regional, una coalición que realmente pudiera de alguna forma formalizar estas ya colaboraciones muchas veces informales podría ayudar mucho a minimizar los riesgos ya presentes o las consecuencias negativas de lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Desde el punto de vista de Redalyc, y lo voy a tocar muy rápido porque el objetivo no es hablar precisamente de Redalyc en sí mismo, de alguna forma nosotros estamos en este sistema de valores agregados aportando también a las publicaciones desde un punto de vista de la selección o al menos el filtro de las revistas que cumplen con un conjunto de criterios para poder
mostrárselas al usuario final y que sepa que lo que está accediendo tiene una calidad. El año que viene, como algunos de ustedes ya lo saben, estaremos reevaluando el 100% de las revistas que tenemos en la base de datos, no para otorgarles más medallitas o menos medallitas a las revistas, sino para poder identificar qué características son o qué valores cumple una revista, y para que el usuario, autor o lector pueda identificar qué tipo de publicación es únicamente, ¿no? No estamos diciendo que esto condicione la indización y tampoco estamos diciendo que ahora hay que trabajar para obtener estas certificaciones, ¿no? En realidad, las revistas serán evaluadas tal cual están en este momento. En la capa, digamos, como le hemos llamado de edición, nosotros hemos puesto a disposición un sistema que le hemos denominado Marcalic para hacer toda esa parte de la marcación XML. Como sabemos, y creo que faltó en la mesa anterior mostrarlo claramente, el OJS no hace la marcación XML como tal, están en proyectos desde PKP para trabajarlo, aún no se puede. Si se pudiera, no habríamos hecho esto, ¿no? Si se pudiera, hubiéramos invertido nuestros 2 años de desarrollo con 10 personas en hacer otro tipo de sistemas. En realidad, nosotros identificamos que las publicaciones académicas tenían digamos, una oportunidad de desarrollar el XML y había empresas que tienen todo el derecho de cobrar esa marcación, pero que muchas veces los editores no tienen el recurso económico para contratarlas. Entonces, desde el punto de vista de Redalyc, desarrollamos un sistema que de manera gratuita pudiera o permitiera al editor crear sus versiones XML y con ello aprovechar las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, ¿no? Pero que pudieran de alguna forma capitalizar este valor, ¿no? Entonces, el OJS todavía no lo hace, inclusive para el caso de la revista, como mostraba la maestra Guille, de la revista Convergencia, incluso se tuvo que desarrollar dentro de la universidad un módulo alterno al OJS que complementa el OJS para poder de alguna forma montar estos productos adicionales y complementar el OJS para poder visualizar adecuadamente los productos XML y que también sean buscables y todo lo que el FAIR Open Access ya nos comentaba la compañera. Entonces, estos valores agregados los ha hecho Redalyc con Marcalic, los ha hecho también Cielo con su markup. Pero también tenemos otro punto importante que hay que comentar. Marcalic recientemente, bueno, de hecho tiene 15 días que subimos la nueva versión en donde se permite hacer un marcado de ecuaciones y fórmulas, por ejemplo, ¿no? Se permite hacer un marcado de tablas y datos, se permite hacer un marcado de suplementos y apéndices. Es decir, Marcalic se amplía muchísimo, ya la marcación puede ser mucho más detallada. El asunto aquí es, ¿y por qué es importante? Porque sí creemos que para poder participar en el famoso Open Data necesitamos exponer todos nuestros datos en la red para poder hacer una condición necesaria para la ciencia, que es la replicabilidad. Si yo no puedo replicar un hallazgo con la misma metodología y con los mismos datos, eso simplemente no se considera de rigor científico. Entonces, de alguna forma, Marcalic está contribuyendo a que esos artículos se expongan con esa característica, que puedan ser replicados. El reto aquí, yo les diría, es la marcación detallada, sin duda se puede hacer, a tanto detalle queramos, ¿no? Pero el punto es si realmente lo estamos usando, explotando y dándole al usuario final y como tal a la revista el beneficio de hacer esta marcación detallada. Porque si estamos marcando, por ejemplo, las referencias a un nivel de detalle exhaustivo para no hacer nada con esas referencias, pues tampoco veo exactamente, o no se tenga visualizado hacer algo con esas referencias o con esas tablas o ecuaciones o fórmulas, pues tampoco tiene mucho sentido elevar tanto los costos de la marcación si no se está aprovechando, ¿no? Dentro de este Marcalic y esta nueva estrategia de Redalyc se genera un conjunto de productos que seguramente ustedes ya conocen, el HTML, el PDF, el EPUB, que de igual manera tienen un conjunto de valores agregados. Repito, si esto ya lo tuvieran los sitios de las revistas, no nos habríamos puesto a desarrollarlo. De alguna forma lo que hacemos es dar todos estos servicios gratuitos de valor agregado para complementar y un poco ayudar a que las revistas científicas sean más competitivas con los estándares internacionales. Entonces, aquí vemos cómo, por ejemplo, se ve un artículo en Redalyc sin XML y otro con XML. El de XML utiliza un visor, ¿no? Ese visor nos permite hacer una lectura no lineal, una visualización avanzada de gráficos, imágenes, la reutilización, como ya les decía, de ecuaciones, fórmulas y tablas, etcétera. Retos,
pues usarlo. Seguimos viendo revistas que a pesar de llevar una marcación XML y de a pesar de tener este tipo de visores, siguen, por ejemplo, seguimos subiendo imágenes en blanco y negro, ¿no? Cuando al menos este visor lo permitiría, ya no olvidemos la animación, el 3D, audio, video, al menos a color se podría, ¿no? Se podría incluso subir cartografía interactiva, los mapas, ¿no? Otro tipo de visualizaciones para realmente aprovechar esta marcación, ¿no? Y aprovecharla para efectivamente mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Aquí vemos una revista con XML, otra sin XML, en donde la que tiene XML nos permite hacer, por ejemplo, una autoclasificación de la información, en donde la revista, si ustedes se dan cuenta, en este caso puse Economía, Sociedad y Territorio, la revista tiene una nube de palabras que más allá de que sea una clasificación que hizo una persona de lo que publica la revista, es lo que la revista está en sí misma diciéndole al mundo de qué publica, ¿no? Eso es algo que tiene muchas ventajas, porque de alguna forma quitamos esos problemas de la clasificación que muchas veces no se ajustan o se ajustan a catálogos estáticos o a información de alguna forma de manipulación humana. Aquí la revista en sí misma está diciendo, a ver, yo soy Economía, Sociedad, Territorio y Público, principalmente cuestiones de desarrollo rural, México, descentralización, territorio, etcétera, ¿no? Se pueden ilustrar los artículos, se puede hacer una recuperación inteligente de información. Sin embargo, ¿cuáles son los retos aquí? Son retos no solamente para la revista, sino para todos, que esto no se reconoce. No se reconoce, no hay ningún respaldo por parte de los editores respecto a difundir este tipo de desarrollos que al final el único objetivo que tienen es ayudar al usuario final a que localice o ayudar a la visibilidad de las revistas, a mejorar el impacto de las revistas, pero no hay un reconocimiento, una difusión, un respaldo como tal de estos valores agregados por parte de las revistas, ni de las plataformas, ni de las instituciones. Por otro lado, tenemos la capa de servicio, en donde hay múltiples páginas para país, área, etcétera. Ya ¿me estoy pasando? 10 minutos. Ok. Ok. También tenemos la capa de visibilidad, en donde además de desarrollar estos productos y estas herramientas para la marcación, hay un conjunto de acuerdos de interoperabilidad para mejorar la visibilidad de las revistas científicas. Eso muchas veces no se ve, pero tenemos incluso casos documentados de revistas que dicen, bueno, desde que estoy en Redalic, por ponerles el ejemplo Redalic, pero seguramente sucede con otras también plataformas, es incrementar las contribuciones internacionales, por ejemplo, ¿no? Incrementó el tráfico de la revista, incrementaron las citas, ¿no? Hay casos de éxito muy documentados que tenemos en Redalic al respecto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estos acuerdos de visibilidad con estos buscadores, directorios, etcétera, y acuerdos de interoperabilidad, donde, por ejemplo, trabajamos directamente con ORCID, ustedes conocen la página del autor, ¿no? O el desarrollo de autores Redalic, en donde los investigadores pueden crear un perfil internacional que esté articulado con las publicaciones en Redalic, pero también con la Web of Science y también con Scopus. ¿Por qué hacemos esto? Porque de alguna forma los investigadores latinoamericanos, sobre todo en ciencias sociales, cuando querían crear su perfil de ORCID y querían integrar su producción, se daban cuenta que no aparecía nada. ¿Por qué? Porque lo único que nos permitía integrar era lo que está en la base de datos de Web of Science o de Scopus. Entonces, nosotros creíamos fundamental que bases de datos como la de Redalic, en donde hay mucha producción de ciencias sociales y de América Latina, tenga una presencia a nivel internacional. Entonces, de alguna forma, la articulación con ORCID nos permitió eso, ¿no? Permitió que estos trabajos se visualizaran en estos perfiles internacionales. Sin embargo, vemos que en las revistas hay poco uso de estos identificadores, por ejemplo, de autores Redalic en las páginas de las revistas. Tampoco lo vemos mucho de ORCID, ¿no? Entonces, bueno, insisto, son retos que estoy un poco dejando en la mesa, más que mostrarles los desarrollos, estoy dejando un poco esas preguntas abiertas, ¿no? Tal vez es mi impresión solamente, ¿no? Y por último, la capa métrica o la capa de indicadores bibliométricos, que también hemos, como ya lo decía hace un momento, dado no con el fin de saber si una revista es mejor que otra o si una revista está por encima de otra, sino con el fin de dejar ver otro tipo de cosas que al momento yo no veo, al menos no he visto en este congreso, en este encuentro, que alguna revista diga, bueno, yo atiendo a una comunidad de investigadores o de autores que están discutiendo estos temas, que han logrado estos hallazgos. Yo he visto que siempre presumimos estoy en CONACYT, ¿no? O estoy en acá, pero no vemos exactamente cuál es el objetivo y si realmente está cumpliendo el objetivo de la revista como vehículo de comunicación de la ciencia para una comunidad determinada.
Entonces, un poco ya empezando a cerrar, sí creo que muchas de las funciones que cumplen las editoriales comerciales en el norte las están absorbiendo las plataformas, llamémosle índices, metaeditores, agregadores o como le queramos llamar, las plataformas regionales. Es decir, mucho de lo que Elsevier y otras, Springer y Wiley y los grandes editores del norte tienen como parte de su infraestructura de publicación científica, hay muchas de esas funciones que se están cumpliendo por las editoriales, perdón, por las plataformas regionales, ¿no? En este caso como Cielo y Redalic. Todo esto es en acceso abierto, pero por supuesto que no es gratis, ¿no? Entonces, ahí hay que cuestionarnos temas muy importantes y hay retos muy importantes de sustentabilidad, de reconocimiento, de respaldo, si es que queremos seguir teniendo de alguna forma esos valores agregados, si no, pues entonces no hay por qué siquiera pensarlo, ¿no? Un poco les invito a que ustedes revisen esto, por ejemplo, el artículo del futuro que le llama Elsevier, ¿no? El artículo del futuro no es más que el visor de Redalic, lo descubrimos después, ¿no? Pero este ni es gratis, ¿no? Ni tiene las ventajas un poco del acceso abierto, ni está pensado para el contexto latinoamericano, es caro, ¿no? Y si no, hay que preguntarle a la UNAM cuánto le salió su marcación de artículos, aunque ellos creo que no compraron el artículo del futuro, ya me desmentirán, ¿no? Pero bueno, al final tenemos estos valores agregados en América Latina, pero sí creo que hay un desdibujamiento total del respaldo por parte de instituciones, editores y muchas otras instancias, ¿no? Al respecto. Entonces, los retos creo que son para todos. Los retos es el reconocimiento, la legitimación, el respaldo por parte de los editores, la sustentabilidad de estas plataformas. Insisto, si es que queremos que esto siga, si no, pues bueno, no nos preocupemos mucho. Y esto solo es el comienzo, o sea, aquí hemos hablado del XML como un inicio de muchas ventajas y beneficios que puede obtener el usuario final, la publicación, la ciencia latinoamericana, las ciencias sociales, etcétera. Pero nos falta mucho por recorrer ya que tenemos el XML. Podríamos participar en Open Data, podríamos participar en Linked Data, que es esta gran base de datos a nivel internacional para poder crear servicios inteligentes de descubrimiento de conocimiento, ¿no? Podemos trabajar más en la ubicuidad, es decir, que la ciencia nos acompañe a todos lados, ¿no? Y no solo nuestros alumnos tengan acceso al Facebook y no a una verdadera base de datos de ciencia, ¿no? Aprovechar, por ejemplo, los algoritmos de compresión de datos que utilizan perfectamente iTunes y otro tipo de plataformas o Netflix para llevar a todos lados películas y audio, y podríamos utilizarlo para verdaderamente utilizar formatos pesados como multimedia en las publicaciones académicas. No veo por qué esto esté peleado lo uno con lo otro. Entonces, yo sí imagino una web de datos, una nube de ciencia latinoamericana que sea sustentable, que sea abierta, que no sea comercial y que nos permita de verdad comunicarnos y conversar a nivel global, ¿no? Esto implica muchos retos, sin duda, para todos y me incluyo, pero bueno, un poco quería hacer esta autocrítica y crítica de lo que hemos visto a lo largo de estos años y desde el punto de vista de Redalic. Quedo aquí para sus dudas. Muchas gracias. Algunos minutos para hacer preguntas, comentarios. Empezamos por acá. Adelante, Pau. Bueno, antes que nada, felicidades a la mesa, siempre por estar. Y ahora yo voy a entrarle al toro, como dicen en España. Yo voy a ser crítico, Eduardo. Bueno, primero, darte las gracias otra vez siempre por tu trabajo, por el trabajo que hace Redalic, tan importante. También a Cielo, son nuestros dos referentes. Pero mira, yo lo que veo es que ustedes, los metaeditores, van con una velocidad y un ritmo, y ustedes creen que como hablan todos los días de lo mismo, de los indicadores, de los no sé qué, yo cuando voy a las reuniones de entre pares y puros que el índice no sé cuál, y entonces hay una disonancia cognitiva entre ustedes y y nosotros los editores. Y ahorita llega, no, que ya no, el OJS ya no, ya la versión 3 y no sé qué. Entonces, hay una velocidad de cambio que uno no los puede seguir porque uno está con becarios. Y tú dices, no, es que ustedes, que los indicadores no deben contar. Oye, si no seguimos esas líneas, no entraríamos al sistema. Y si no entramos al sistema, no tenemos artículos de calidad, nadie quiere publicar con nosotros. Esas son las bases que existen. Entonces, yo lo que veo es que en el área de ciencias sociales en concreto, hay una ignorancia. Yo ahorita me ando peleando con el CONACYT porque
yo he estado pugnando por ser nivel 3 desde hace tiempo. Y ahora hice una evaluación de los 14 que están evaluando actualmente la mesa. Y yo tengo más citas que todos, más factor H que todos. Y yo no soy del Poli. El Poli son ingenieros, ¿no? Y en ciencias sociales eso no. No saben. Es que la mayor parte de la gente que evalúa hace libros y capítulos de libro. Tú lo dijiste ahí entre uno de los comentarios, que no hay ninguna revista de humanidades en... Eso no lo sabía. Pero no hay cultura, ellos no saben. Yo hice, bueno, hay uno que tiene 4 citas y es nivel 3. A mí saben lo que me han contestado en las evaluaciones, que escriba libros de largo aliento. ¿Eso qué es? Y entonces, yo tengo 72 citas, 72 artículos en WOS, pero tú le dices, WOS y no sabe ni qué es WOS. Yo doy conferencias hacia públicos muy amplios, y el otro día estaba en una sala, 46 SNIs, no digo dónde, pero les dije, ¿sabían lo que era el ORCID? O el ORCID en español. Nadie sabía. Si saben lo que es ResearchGate, nadie sabe. Y son SNIs. Entonces, hay una disonancia cognitiva, primero entre ustedes y nosotros, y luego entre nosotros y los investigadores. Y luego, a ver, vamos a entrar a la página de Redalic. ¿Dónde dice eso? No hay. Bueno, aquí yo siempre estoy contento de venir a los encuentros de editores. ¿Hay una página web de los editores? Yo no sé, y yo sé que he venido ya un montón. ¿Por qué no tenemos, hablaron de gestión del conocimiento? ¿Por qué no tenemos repositorios? ¿Esto que están haciendo se va a entregar? ¿Se va a compartir? ¿Hay formas de socializar el conocimiento? ¿Hay comunidades de práctica? Sí, yo sinceramente también, a mí me desilusiona mucho lo que llevan avanzado en la UNAM en los repositorios. Yo desde hace 17 años trabajé un tema que era el Knowledge Management y me salí del campo porque la gente que supuestamente hace eso hace puros refritos y no sabe. A mí se me hace increíble que en la propuesta que está proponiendo, bueno, la UNAM, estamos hablando de la UNAM, wow, no está en las tesis. El propósito de los repositorios es hacer público lo que es la literatura gris, las tesis sobre todo, las cosas que no se ponen. Se me hace increíble que no. Yo lo hice en el Poli, cuando yo era director de un centro de investigación, y me peleé con los del Poli, porque digitalicé las tesis, cobré yo por digitalizarlas, vendía los discos aquí como en Pueblo, hasta que ya los tenía todos, fui a pelearme con los de la biblioteca, y el Poli fue una de las primeras escuelas que puso las tesis. ¿Cómo es que no es posible que estoy viendo las propuestas que están haciendo? Digo, ¡ay, Dios mío! Y solo puro conocimiento explícito, no están tesis, lo que se requiere poner son todo lo que hacen los estudiantes de licenciatura, las tesinas, los trabajos de opción curricular, es decir, hacer evidente, no revistas, las revistas tenemos nuestras propias páginas y tenemos nuestra propia visibilidad con el trabajo de ustedes. Entonces, yo también veo que están ahí un poco perdidos. Y luego, vamos a hablar, yo veo aquí también, a mí me da, bueno, yo los quiero mucho, los admiro a los dos muchísimo, pero me da pena que estén peleando en público. Ustedes tienen que poner de acuerdo en esos 20 metadatos. Ustedes ya va siendo hora, Eduardo, que ya se vayan, si quieren yo invito a los tequilas, que son dos de mis amigos, y ya, a ver, se pongan de acuerdo, porque yo he tomado los dos cursos, el de Marcalic, y luego fuimos a Cielo. Y luego pues, resulta ser que yo iba muy contento con mis XML y me dijeron que no pasaban porque faltaban. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Si yo tengo becarios que engañados y ya se me fueron, pues entonces yo tengo que contratar a alguien que me haga las marcaciones. Entonces, esos reprocesos, ustedes que son los líderes, se tienen que de veras, yo pago las copas, vamos a mi casa, tomamos unos vinos, pues eso se tiene que solucionar. Y luego yo veo otra cosa aquí. Aquí sobra pasión y falta dinero. Sí, lo que estás diciendo es demoledor. 1,500 millones. Yo estaba pensando, digo, Dios mío, somos 150 revistas, yo me conformo con 1 millón. Sí, o sea, 1 millón, si me dieran a mí 1 millón, mira, yo así pongo la revista y la pongo en JCR rápido, tengo ya toda la información. Y la idea, lo que me hace falta es dinero. Entonces, lo que tenemos que hacer,
Ahora que estuve en Oaxaca, uno de los investigadores que ya se hizo grande, es una anécdota rápida, pero sí es importante, porque le dije, ¿por qué titulas tan grande? Me dijo, es que yo era alcalde, me dijo, antes. Le dije, y me contó una anécdota, me dijo que cuando entró Fox, Murat, que era el gobernador, pues no se llevaban. Entonces le bajó el presupuesto a Oaxaca, y lo que hizo Murat, que era un perverso, se llevó a todos los presidentes municipales al Zócalo, hizo un plantón, y se las trajo gente, pagó para hacer la gorda. Y entonces después me contó, y acabo ahí la anécdota, dice que Murat fue a ver a Fox, lo recibió Fox, porque el conflicto que había creado, y dijo, teníamos 35,000 millones, ahora tenemos 60,000 millones. Entonces lo que tenemos que hacer es algo así, estrategia Murat. Nosotros los editores tenemos que convertirnos, primero integrarnos, tenemos que crear una red, porque hay redes que dan dinero, las redes científicas. Dejar de ser encuentro y hacernos una red que nos den dinero, tener una voz y establecernos como un grupo de presión. Somos 150 revistas. O sea, la ciencia en México está publicando nuestras revistas. Necesitamos tener dinero. ¿Sí? Entonces, está bien ser críticos, pero hay que dar propuestas también, Eduardo. O sea, no está bien, nos pase la bolita, no. A ver, ¿qué ideas? Porque todos acaban con críticas, eso es de adolescentes. Criticar, y a ver, ¿tú qué estás proponiendo? Pues yo lo que propongo es, 1, crear una red, meterla al CONACYT, buscar dinero y formarnos como un grupo de presión. Y entonces pedir que de esos 1,500 millones nos den 1 millón, ¿les parece? Vamos a firmar la declaratoria de... Bueno, entonces eso es lo que... Juntamos un par de intervenciones más. Gracias. Bueno, yo los felicito a los tres por su gran provocación que nos hacen y la verdad vale mucho la pena, los tres, excelente. Yo quiero compartir algo que yo he hecho y luego unas pequeñas preguntas muy sencillas. El trabajo, yo hice un pequeño escrito así muy sencillo, me inspiré en una tesis de Alperín, que todos ustedes conocen, Juan Pablo. Él decía que de los Redalic y Cielo, el 70% de los accesos no eran investigadores, eran gente de la calle, ingenieros, agrónomos, el que fuera, ¿no? Entonces, 70% de los que leen esos documentos nunca van a hacer una cita de nada porque no van a publicar nada. Entonces, yo hice una revisión así muy sucinta de trabajos en el área donde yo me desarrollo, que es agrícolas, agrarias, forestales, digamos, y encontré de los investigadores más connotados que yo conozco, algunos de sus trabajos ni siquiera han sido publicados en revistas de HotCR, de nada, y tampoco tienen millones de citas. Lo que tienen es un impacto, el final, que sirvió para esto, para lo otro, para lo otro. Entonces yo creo que las métricas sí tienen mérito, pero yo valoro dos, o una más, que es métrica, y otra que no sé cómo se puede hacer. Una, yo creo que los accesos que tienen las revistas, que es lo que brinda Redalic, Cielo y todo lo demás, eso es mucho de mayor mérito, porque lo van a leer mucha gente y le van a hacer uso a esa información, de algo les va a servir. Esa yo la valoro mucho más. Y lo que habría que encontrar, no sé cómo, es cuál es el impacto real, de qué sirvió esa publicación para... Yo cito algunos ejemplos en esa, que por cierto tiene ínfimo número de citas porque a nadie le preocupa, se llama las formas de evaluación de la publicación científicas. Lo que tiene es el contenido del trabajo, no las citas, entonces... pero también tiene un número ínfimo porque a nadie le interesa esto, cómo se evalúa. Pero bueno, eso es inventar una métrica que sea el impacto real en la calle, la señora que va pasando, y para qué le sirve eso, ¿no? Etcétera. Bueno, y unas pequeñas preguntas para, ya es técnica, lo de XML. Para hacer esa, figurar en su base de datos, nos estamos ahí, necesitan ustedes los XML, como sea, para subirlos y que aparezcan así como que nosotros los enviemos. Eso sería una. Y si se quiere de los años pasados, y la última tiene que ver también si se va a publicar esto, porque realmente tiene mucha importancia. Gracias. Por acá, allá atrás, por favor. Bueno, nada más, muchas gracias por sus intervenciones, estuvieron muy bien, pero quería centrarme en el asunto derechos de autor, ¿no? Y el CC BY y todo eso, que es una buena provocación. Acabo de tener una discusión ahí en Ecosur con las personas que están haciendo el repositorio, porque nos piden las cartas de cesión de derechos de los autores, ¿no? Entonces yo digo, ese es un proceso que ya se hizo. Nosotros, como revista, ya hicimos ese procedimiento, somos parte de la misma institución, no tendríamos por qué estar replicando o repartiendo
este documento, que es interno de la revista, a todos lados donde, o sea, ustedes, hay una declaratoria en la revista que dice, esto ya está cedido, ¿no? Y los derechos de autor, y entonces estarlo replicando, o sea, no es necesario. Entonces fue una discusión muy larga y nos dijeron, pues es obligatorio y ya se acabó la discusión, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con la forma en cómo se asume todo el asunto de los derechos de autor en México por las editoriales, por las instituciones, por las bibliotecas, a partir de, por lo menos en la biblioteca de COSUR me he encontrado esta que viene de las negociaciones con las grandes empresas, este equiparamiento entre copyright y derecho de autor, ¿no? Que no se hace, casi nadie hace distinción y que todos asumen que es lo mismo, ¿no? Y esta tampoco distinción entre derecho de autor y derecho patrimonial. Y entonces es un relajo y todos se plantean que el Creative Commons nos resuelve una serie de cosas, ¿no? Que no son así, que hay leyes mexicanas que el Creative Commons, con o sin Creative Commons, las leyes mexicanas se imponen a esa licencia, y una serie de cosas que hay que plantearse y hay que discutir mucho más, ¿no? O sea, yo sí soy súper defensor de cultura libre y del CC BY, ¿no? O sea, más allá de cómo se use después, el primer editor, el primer publicador, es el que lo va a mantener ahí, ¿no? O sea, si alguien más lo privatiza, tú lo sigues manteniendo ahí, no te lo pueden quitar. Entonces, el chiste es que se distribuya, ¿no? Entonces, esa sería nada más la discusión que viene, ¿no? O sea, que es importante y necesaria sobre derecho de autor y copyright y dónde nos ponemos como editores mexicanos, sujetos a las leyes mexicanas, frente a eso, ¿no? Y en la distribución internacional. Contestamos estas primeras 3 intervenciones y seguimos con una segunda ronda. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Yo empiezo pero ya se fue Luis. Pero bueno, lo contesto y entonces lo que contestaría al respecto es, no quisiera decirlo ahorita que no está, pero bueno, como con él he discutido mucho, si fuera mi alumno lo reprobaba, ¿no? Y si fuera mi alumno, porque entonces no sé para qué dije todo lo que dije, ¿no? Él puede estar en desacuerdo conmigo, pero me siguió repitiendo los contraargumentos que yo estaba criticando. Entonces no estamos entendiendo nada. Si él me sigue diciendo que la calidad es estar en el SJR y que él tiene 40 y tantas citas y que habla con los SNI 3 y que esa es la calidad, bueno, yo no tengo nada que decir. Punto. Entonces no estamos entendiendo. Si no cambiamos de paradigma, ya llegó, ya lo oyó y entonces ya viene. Pero Luis estaría absolutamente reprobado, porque es la segunda vez que yo le escucho esto. Y la primera fue directamente en el Colegio de México cuando mencionaste a Orchid. Y le preguntaste a Orchid que si Orchid podía definir qué artículos tenía de calidad. Seguimos con el punto, como cuando discutimos con tu revista, porque ya sabes que por eso nos conocimos y tuvimos el gusto, porque me mandaste un correo diciendo que tu revista valía y te dije, pues a lo mejor sí, pero sentámonos a discutirlo, ¿verdad? Y a partir de eso tu revista entró. Tu revista entró, pues porque cumple los criterios formales. La calidad, quién sabe qué sea. Yo no sé. Yo no sé. Pero si tú crees que son las citas, y si tú crees que porque tienes más citas vales más que otra persona, y que tu conocimiento por tener más citas tiene más importancia nacional, entonces yo todo lo que dije no tiene sentido. No me hagan caso. ¿Me explico? Y Redalic no tiene sentido. Lo digo subrayado en negrilla sin comillas. Si vamos a jugar a eso y creemos que eso es calidad, entonces ajustémonos y vengámosle a decir a Margarita Ontiveros que venga a dar esta plática y hablarnos de los sistemas de CONACYT. 1. Claro, pero no lo repitas tú, maestro. No, y yo también juego para el CONACYT y no me quejo cuando me mandan mi dinero cada mes, pero no me la creo, Ese es distinto. No creo que mi trabajo que sea más citado valga más que el menos citado. Ese es el punto. Discutámoslo en otro punto. Pero perdón, mientras los editores sigan diciendo eso, Redalic no tiene nada que discutir y no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Y no estamos hablando de Redalic. Estamos hablando de estos sistemas del sur que siempre nos hemos opuesto a estos procesos. Y del mismo Antonio, que se ha opuesto públicamente a este proceso.
Antonio lo dijo muy claro, y una cosa es cuando hablo como representante de Cielo y otra cosa es cuando hablo como académico. Y él está absolutamente en contra de estos procesos como académico. Como técnico académico ya sabemos que trabaja hasta las 4, pero eso es otra cosa. Entonces, por favor, si este punto no lo discutimos y si los editores no discuten, no tenemos nada que decir al respecto. Pero bueno, la otra sobre los derechos de autor. Pues yo creo que también necesitamos un curso al respecto. Pero tú eres el dueño del copyright si pides la cesión de todos tus derechos patrimoniales. Y tú, en tanto propietario del copyright, es decir, todos los editores muy de acceso abierto y todo, pero seguimos reproduciendo el mismo cesión de derechos que nos pide el Sevier. O sea, criminal. Pero tú sí le puedes ceder, ya que eres el dueño de los derechos patrimoniales, porque los morales son inalienables, me corregirá Eva, ¿no? Entonces sí le puede ceder el derecho a que el autor deposite en el lugar que desee. Y como muy bien lo dice Convergencia, pides y exiges que tu revista, porque estamos hablando de un juego donde las citas en última instancia juegan, pero no te la creas por favor, todas las citas la hagan a tu revista. Y entonces vamos a volver a hablar de los repositorios. El CONACYT quiere llenar su repositorio nacional y todos ustedes tienen sus repositorios institucionales. Bueno, pues a ver cómo se llevan el trabajo de sus investigadores. Porque, perdón, Antonio, pero el Colegio Mexiquense no tiene los derechos sobre los trabajos que han publicado sus autores, ni lo tiene la UAM. Pero Redalic y Cielo sí tienen los derechos de distribución de todos esos trabajos. Y Redalic, como se lo hemos dicho siempre al CONACYT, tiene los trabajos normalizados de 90,000 mexicanos. Pero Víctor Carrión dijo que nunca va a trabajar con Redalic. Bueno, ya no está, pero no es un asunto de personas, es un asunto de política. Bueno, yo no sé dónde están los derechos. Los repositorios se quedarán vacíos porque los autores no tienen sus derechos. Y por eso existe Spark y demás de esta adenda que debemos firmar, y nosotros, espero que pronto salga, Redalic plantea que hay que hacer una licencia CC BY NC, no comercial. Ahora, si ustedes creen que los recursos públicos deben estar en los sitios de EBSCO y del Sevier y del Web of Science, sin pagar por ellos, o pagando como lo hizo nuestros queridos colegas, pues entonces adelante, pongan su XML. Nada más seamos claros con lo que queremos. A Alicia le preguntaron, ¿por qué camino voy? Pues, ¿a dónde quieres ir? Si tu trabajo es estar en el Sevier y que saque tus citas el Sevier, pon tus XML en la página. Si tu trabajo y tu definición como editor es tener una posición política del sur, entonces haz otra cosa. Yo creo que hay ciertas cosas claras. Nada más depende de qué posición nos pongamos y no hay nada que discutir. Y respecto a que si nos pongamos de acuerdo o no, bueno, Redalic se pone de acuerdo con Cielo Costa Rica y con Cielo Ecuador. Con Cielo México pues nos cuesta trabajo, somos amigos y nos peleamos desde hace muchos años. Antonio y yo, ¿sí? Nos conocimos en la Facultad de Economía, estudiando en la Facultad de Economía. Ahí está, ahí me quedo. ¿Sí? Entonces, no es un problema de nosotros, también lo dije. Es un problema de que ustedes como editores tengan voz. No es un asunto de Dariana, de Eduardo y de... No, bueno, si los editores no tienen voz, entonces, perdón, los metaeditores les diremos qué hacer. Y no creo que se trate de eso. Es una decisión colectiva, porque esta es una decisión política, es hacia dónde quiere que vaya el sur. Y si no estamos tomando esas decisiones como editores, como países y como instituciones, entonces yo no veo que estemos discutiendo. El XML no es una cuestión técnica, es el dominio de una tecnología para posicionarnos en el mundo. Si no lo estamos entendiendo así, entonces, pues que cualquiera te haga el XML y entregue el código, entrega tu ADN. Creo que tendríamos que decir eso y creo que también valdría la pena tener un encuentro sobre el asunto de los derechos de autor. Habrá algo, creo que es una discusión que tenemos que abrir. Yo creo que es un asunto pendiente del acceso abierto y creo que tenemos que rediscutir cuál es el acceso abierto. Pero si nuestra ley de acceso abierto legitima la entrega de 1.500 millones de pesos
Y al acceso abierto, casi 6,000 millones de pesos en los 3 años que lleva. Y al acceso abierto, ¿cuánto le ha tocado? He hecho cuentas y no llegamos a 100 millones. Pero es que le contesto rápido. Una única intervención, Luis. Sí, no, adelante. Una contrarréplica Sí, no, breve, por favor. Mira, querido Eduardo, a mí se me hace eso una posición tercermundista. O sea, lo que estás defendiendo, eso de que el sur. Si analizamos en toda América Latina, los editores casi no cobran nada. O sea, todo es mucha pasión, mucha pasión. Oye, estuvo bien de pasión. Entonces, ¿por qué son líderes las revistas? Bueno, primero porque ellos crearon todos esos temas de métricas. Yo creo que tenemos que ir, yo sí creo, aunque es impopular Atilio, yo le tengo mucho agradecimiento, él me enseñó muchas cosas. Yo creo que tenemos que asumir los criterios internacionales de las grandes revistas. Yo aspiro a que mi revista sea una de las mejores del mundo, no sea una revista nacional, ni sea una revista latinoamericana. Yo voy a hacer, y se los voy a demostrar porque tengo esa convicción, mi revista va a ser una de las mejores del mundo, no va a ser una revista nacional, ni mexicana, ni latinoamericana, va a ser del mundo. Entonces, esos serían los criterios que nos deben mover. Y necesitamos dinero. Sí, yo decía ayer, a mí me encanta Redalic, su edificio bellísimo, y es muy lindo, me gusta que esté, se lo merecen por lo que han hecho. Lo que no me gusta es que Cielo, pues tú vas y hay ese pobrismo, esa falta de recursos, los chicos sin seguro social, con contratos por servicios profesionales, eso no está bien, necesitamos dinero. Tenemos que establecer eso. Entonces, eso de la defensa y de las no métricas es una posición ideológica. Perdón, Eduardo. Un minuto nada más. El 40% de los trabajadores de Redalic no tienen derechos. Me encantaría que tuvieran y he peleado desde hace 15 años por eso. Y el edificio está bien, pero no lo pagó la UAM, lo pagó la Secretaría de Educación Pública. Y el mobiliario de Redalic lo pagamos nosotros con un software que le vendimos a la Suprema Corte. Aunque no dejo de reconocer, la universidad ha pagado el 90 o 95% de todo lo que cuesta Redalic. Pero la UNAM recibe 40,000 millones de pesos de presupuesto. Por favor. Bueno, pues fortalezcamos Cielo. Todos. Pero quiero ver sus editoriales fortaleciendo Cielo. Y exigiendo recursos para Cielo, no te lo estoy pidiendo para Redalic, para fortalecer Cielo, para fortalecer el proyecto del sur. Y perdón, si es ideológico y político. ¿Quieres agregar algo? No. Seguimos con la segunda ronda de preguntas. Bueno, adelante. Espera, aquí adelante, Paulina, por favor, que levantó primero la mano. Aquí, ahí va el micrófono, ahí está el micrófono. Bueno, quería agradecer pues a la mesa por todo lo que compartieron. Yo creo que este encuentro es muy importante porque muchas veces se toman decisiones sin conocimientos suficientes, ¿no? Entonces, pues no sé, abren los ojos, conocer todas estas cosas que se dicen desde una perspectiva que yo considero muy crítica y por eso muy valiosa. Y quería pedir si podía ampliar esta sugerencia, bueno, esto que dijo de que los DOI pueden tener efectos que pues, no tenemos claro, y yo creo que sería importante. Gracias. Gracias. Ahora sí, allá atrás, por favor. Bueno, yo estoy fascinado, estoy de acuerdo con todos y en desacuerdo con todos. Creo que eso es esquizofrenia, justo. Sí, yo creo que aquí. Pero creo que hay algo que pasa que a lo mejor lo comparto desde mi perspectiva como aficionado de la ciencia y no como dijo un investigador, Rui Pérez Tamayo, no aficionado en el sentido de que desconozca la ciencia, sino de que amo el proceso y amo estar en todo eso inmerso. Creo que editores, metaeditores, editoriales, autores, investigadores están muy confundidos todos, porque de todo este proceso se sigue sin hablar de ciencia.
se sigue sin hablar de calidad científica. Y se nos olvida que el artículo tiene cierta calidad, aunque nadie lo haya leído. O sea, el autor que escribe, ¿sí? Y que tiene un contenido en su artículo, ya le da una calidad, dependiendo del contenido del artículo. Independientemente si después está en Scopus o en Redalig o en donde esté. Por eso digo que hay una confusión. La calidad científica es del artículo. Y bueno, la calidad científica de los artículos de investigación. No son los únicos productos editoriales que pueden llegar a tener calidad científica, pero la calidad es inherente al producto, no a dónde, cuánto lo leen o dónde se difunde. En este sentido, mi pregunta o una de las observaciones que me gustaría si pudieran ampliarme o darme un poco más de luz es cuánto realmente todos estos sistemas de repositorios regionales están favoreciendo la calidad científica, porque vuelvo a lo mismo, una cosa es un proceso editorial ejemplar que puede estar, y yo estoy seguro de que está en muchas revistas, y otra cosa es que tengan calidad en sus artículos. Y a mí, yo nuevamente como aficionado a la ciencia, he visto artículos de Scopus y de Redalig que ninguno de los dos le pide nada a ninguno de los dos. Sin embargo, he visto también en Scopus y en Elsevier y en Redalig y en Cielo aspectos que desde mi muy particular punto de vista no deberían de estar bajo el rótulo de artículo científico de ciencias sociales, ¿no? Y de cualquier otro. Entonces, ¿qué tanto todo este proceso que sin duda alguna, y aquí no podemos evitar aceptar eso, es mucha ideología y mucha política detrás de todo esto? Eso yo creo que, fíjense, inclusive el hecho mismo, por ejemplo, me pareció genial ver la presentación de todo, digamos, la posición del norte y la posición del sur, porque creo que tan malo es acríticamente aceptar cualquier normativa del norte como acríticamente rechazar cualquier normativa del norte, porque en realidad, eso lo comentaba con mi compañero, no vino nadie de Scopus a llegar y decirnos, mi factor de impacto es un indicador de calidad y tienes que tomarlo así y tus políticas de financiamiento, tus cuestiones laborales, tienes que tasarlas en función de ese índice. Jamás llegó alguien de Scopus o de cualquier otro lugar a decirnos que así tendría que ser, e interpretar cualquier factor de impacto como calidad científica, yo vuelvo a lo mismo, es una confusión muy grande. Entonces, ¿qué tanto en aspectos propios ya de la calidad científica están estos repositorios y sistemas abiertos favoreciendo la investigación científica? Concretamente, cuando se solicita, porque eso es algo que yo desconozco muchísimo, cuando se solicita un etiquetado de cierto tipo, ¿a qué responde que se etiqueten ciertas cosas? ¿A que se asegura que si están presentes va a haber calidad en el artículo o a alguna otra cuestión completamente ajena? O sea, básicamente por ahí va la pregunta. Gracias. Una tercera intervención, Silvia. Adelante. Hola. Bueno, a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Ariana respecto al XML, de cuál es la utilidad finalmente. Nosotros hemos estado haciendo nuestro marcaje, mandamos nuestra información a Cielo, ellos nos retroalimentan. Es América Latina en la historia económica, tenemos una responsabilidad con una comunidad regional que nos mandan artículos en donde vienen incluso sus bases de datos extensas, que las estamos marcando y yo misma me pregunto, bueno, ¿y esto qué voy a hacer con esto después, no? Pero veo que sí hay posibilidades y ahora Eduardo que menciona, ¿qué hay? ¿Qué más vamos a hacer como metaeditores? ¿Por qué no trabajar estas bases de datos incluso, no? Generar sistemas de información geográfica o histórica como lo han hecho Estados Unidos con bases de datos, así mega bases de datos. Entonces, yo digo, a lo mejor ahorita no me va a servir de mucho un XML, pero si ya está este trabajo hecho, ¿de qué manera se puede aprovechar? Yo no soy investigadora, yo soy una técnica académica y le veo posibilidad, sí la hay.
Entonces, el trabajo está ahí y está a disposición para quien tome esa rienda, ¿no? A lo mejor ya el trabajo de Marcalic llegó hasta ahí, pero hay posibilidades. Trabajo. Esa es mi intervención. A ver, es que yo ya tengo como 20 respuestas. Nada más quería un poco abonar en la discusión que tenían hace un momento, pero ya se nos fue aquí con quién discutir. Pero yo creo que, al menos ese es mi punto de vista, pensar que estar en Redalic es jugar dentro de una liga menor o dentro de una liga, o en cielo, o no ser, como él decía, es que yo quiero que mi revista no sea nacional, sea global o sea mundial. Yo creo que aquí se nos está olvidando que de entrada, olvídense de los índices y olvídense de los criterios, de entrada al estar en la red y al usar un medio, digamos, ciertamente anárquico como la web, ya estamos jugando en un ámbito global. Podemos estar absolutamente invisibles o no. Eso depende de muchas cosas, como lo decía también el compañero, de la calidad en sí misma de los artículos que se publican, no de quién te diga qué cumples o qué no cumples, ¿no? En realidad, aquí la discusión de fondo es, y creo que es en donde yo difiero con él, es llamarle que es una revista global o mundial o internacional, porque se cumplen reglas que da una empresa del norte. A mi punto de vista no es una revista global, es una revista que cumple con las reglas de una base de datos del norte, ¿no? Así, con todas sus letras, ¿no? Que a eso le llamemos internacional o global, a mí me parece es un error, ¿no? O decir se cumple con los criterios de Redalic y decir que es una revista nacional también es un error. Puede ser una revista mundial, nacional o local y estar en Redalic y estar en Scopus. Eso es independiente. Estamos confundiendo, como dice Eduardo, el mapa con el territorio, ¿no? Entonces, eso nada más quería como comentarlo de respecto a esa discusión. El otro tema tiene que ver con el DOI, y evidentemente algo que también creo que hacemos sin cuestionarnos tiene que ver con el DOI. El DOI al final está cubriendo una necesidad vital en la red. En la red puede haber una Ariana Becerril 1000 veces, una de Facebook, una de Twitter, una de los artículos científicos, etcétera. Sí hace falta una normalización, y de hecho eso es algo, por ejemplo, que hacemos en Redalic. Evidentemente es una necesidad, porque sin una normalización de artículos o de personas o de revistas no se podrían generar métricas y otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí hay una necesidad, sin embargo creo que vale la pena cuestionarse, y yo no estoy diciendo que el DOI habría que eliminarlo, por supuesto que no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces lo adoptamos sin cuestionar absolutamente nada, ¿no? El DOI asocia, por definición, un nombre, una nomenclatura que tiene un prefijo, que es el prefijo del editorial o de la revista editora, junto con un número consecutivo que identifica como único a un artículo científico. ¿Para qué? Para que sea adecuadamente citado y se pueda hacer un seguimiento, una trazabilidad del artículo, cómo se difunde y cómo se cita, ¿no? Sin embargo, pocos saben que dentro de la tecnología DOI hay muchas formas de no asociarlo, por ejemplo, a un link único, ¿no? Muchos no se dan cuenta que si su revista es editada por alguna editorial comercial y este editorial pone los DOIs, como es el caso que le sucedió a las revistas de la UNAM con Elsevier, y que yo no sé si se enteraron, pero digo, los editores se enteraron, pero que los DOIs estaban dirigidos a las páginas de los artículos en Science Direct, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? Que entonces el tráfico, ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia Science Direct. Evidentemente se reconoce la autoría moral, ¿no?, del autor, ¿no? Pero el tráfico es dirigido hacia las bases de datos de Elsevier. ¿Qué pasa efectivamente cuando se rompe ese contrato? ¿Qué va a pasar con esos DOIs? ¿Van a apuntar a algo que no existe? ¿Eso se va a mantener? ¿Se previó en el contrato? No sé, hay muchas vertientes, ¿no? El DOI permite meter múltiples URLs, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que los editores no usan, simplemente lo asocian a uno solo, por ejemplo, ¿no? Y lo hace por temas, por ejemplo, de despachar rápido al usuario final un link, si es que el usuario final está en China y hay un, digamos, espejo de la revista más cerca geográficamente, lo serviría más rápido vía web. Son soluciones técnicas, pero al final están ahí. Y otro tema que tiene que ver con Crossref, o sea, al final de todo esto es que hay una organización que se está, digamos, quedando con toda la información y los metadatos detrás de los DOIs, ¿no? Yo como ingeniera en computación siempre he dicho que hay maneras mucho más neutrales de hacerlo, ¿no?
que creo que no necesitábamos a alguien que nos dijera que nos organizáramos así, es decir, ya existía en la web las famosas URIs, que son las URLs únicas, y detrás de un DOI y detrás de un handle hay una URI, que es una URL única que te permite compartir información en la web. Claro, aquí hubo alguien que le puso el nombre de DOI y bueno, al final son cosas que creo que hay que cuestionar o al menos saber cómo las estamos utilizando, ¿no? Eso en cuanto al DOI. Después, con el tema de la calidad científica, efectivamente, pues asociar el factor de impacto a la calidad científica, a mi parecer es obviamente un error, además que el factor de impacto mide el impacto en términos de citas de una revista, no de un artículo en particular. Sabemos que una revista de alto factor de impacto tiene incluso artículos que no se citan ninguna vez, por ejemplo, entonces es absurdo decir yo publico como investigador en una revista con tal factor de impacto, eso es irrelevante porque ¿cuántas citas tiene tu artículo en tal caso, no? Que es el mismo caso, por ejemplo, de cuando hacemos la equivalencia de yo por usar OJS ya soy una revista electrónica de calidad, electrónica me refiero, de compartir la información en la web, pues tampoco, ¿no? O sea, depende cómo lo estés usando, ¿no? Y luego tiene que ver, la indización, el XML, ¿qué más podemos hacer con el XML? El XML, ya comentaba yo, al final de cuentas es el inicio. No es como tal que el XML, o que digamos, llegamos a un límite con las herramientas, por ejemplo, de marcación. Marcalic cumple la función de la marcación. ¿Qué hacemos ahora con los XMLs? Pues depende de todos nosotros. ¿Qué hacen ustedes dentro de sus propios sitios web? ¿Y qué hacemos como comunidad con todo ese cúmulo de conocimiento? Por ejemplo, las bases de datos no, pocos saben, pero las bases de datos de Facebook tiene toda la parte de nuestros perfiles públicos, que nosotros autorizamos a Facebook a hacer lo que quiera con esas bases de datos, están compartiéndose en LinkedIn Open Data, por ejemplo, ¿no? Son abiertas y yo puedo hacer investigación sobre los perfiles públicos, ¿no? Lo mismo podría suceder con la revista. Se pueden hacer 1000 cosas. El asunto es aquí saber qué se tiene, que al final efectivamente es un tesoro, el XML es la esencia de la revista, y nosotros desde el sitio web de la revista o como Redalic o como región, ¿qué vamos a hacer con esos XMLs? Porque muchas veces veo que se hace la marcación XML por cumplir un requisito de cielo de Redalic, y eso es un absurdo total, ¿no? En realidad el XML no tiene un objetivo de cumplir un criterio, tiene muchos otros, ¿no? Bueno, creo que son todas.